El sonido de la risa de Valeria siempre llegaba antes que ella. Agudo, confiado, diseñado para cortar. Y hoy, como todos los días, estaba dirigido hacia mí. ¡Ay, Dios mío! ¿Viste eso? Su voz atravesó la cafetería como un cuchillo. Rita tiene otra remiendo nuevo en su mochila. ¿Cuántos van ya? ¿10? ¿20? Me quedé paralizada con mi bandeja en las manos. La cafetería, que segundos antes había estado llena del murmullo normal de conversaciones y risas, comenzó a silenciarse. Cabezas giraron en mi dirección. Siempre lo hacían cuando Valeria decidía que era mi turno. Traté de caminar hacia una mesa vacía en la esquina, mi refugio habitual, pero ella se interpuso en mi camino. Su grupo la siguió como siempre. 3 chicas con bolsos de diseñador y zapatos que probablemente costaban más que nuestro alquiler mensual. ¿Es vintage?, preguntó una de ellas, señalando mi mochila con una sonrisa falsa. Porque se ve muy retro. Más bien prehistórico, añadió otra, y todas rieron. Valeria se acercó más, examinando mi mochila como si fuera una pieza de museo. Su perfume caro me mareaba. Todo en ella gritaba dinero. El reloj, el cabello perfectamente peinado, el uniforme escolar que de alguna manera se veía como si viniera de una revista de moda. ¿Sabes qué, Rita? Me da curiosidad, dijo, inclinando la cabeza con esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de decir algo especialmente cruel. ¿Por qué no simplemente compras una mochila nueva? Quiero decir, no pueden ser tan caras. Incluso las baratas del mercado se ven mejor que... Eso. Señaló la remiendo más reciente, la que mamá había cosido anoche. Era de tela azul marino, cuidadosamente cortada y cosida a mano porque nuestra máquina de coser se había roto hace meses. Mamá había pasado casi 2 horas en ello, sus dedos moviéndose lentamente, deliberadamente, desde su silla de ruedas en nuestra pequeña sala. Está bien así, murmuré, apretando mi bandeja con más fuerza. Está bien así. Valeria se rió. Rita, cariño, nada de ti está bien. Tu mochila parece que sobrevivió una guerra. Tu uniforme está descolorido. Tus zapatos tienen agujeros. Y ni siquiera tienes un teléfono decente. Era cierto. Todo era cierto. Mi teléfono era un modelo antiguo que apenas funcionaba. Mi uniforme era de segunda mano, lavado tantas veces que el azul se había vuelto grisáceo. Y sí, mis zapatos tenían un pequeño agujero en la suela que yo cubría estratégicamente al sentarme. Debe ser difícil ser tan pobre, continuó Valeria, y la palabra quedó suspendida en el aire como veneno. ¿Tu mamá no puede comprarte cosas nuevas? ¿O simplemente no le importa cómo te ves? Algo dentro de mí se quebró. Podían reírse de mí. Podían burlarse de mi ropa, de mi mochila, de todo lo que quisieran. Pero hablar de mamá era cruzar una línea. No hables de mi madre, dije, mi voz más fuerte de lo que pretendía. Valeria levantó las cejas, sorprendida. Raramente le respondía. Normalmente solo bajaba la cabeza y esperaba a que pasara. Oh, tocamos un nervio, se burló. ¿Qué pasa, Rita? ¿Tu mami no puede trabajar? ¿Está demasiado ocupada o simplemente no le importa que su hija parezca una vagabunda? Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Quería gritar que mamá trabajaba más duro que cualquier persona que conociera. Que daba clases de inglés en línea desde casa, a pesar del dolor constante. Que pasaba horas cosiendo y remendando nuestra ropa porque cada peso contaba. Que me amaba más de lo que Valeria podría entender con su vida perfecta y privilegiada. Pero no dije nada de eso. Porque si lo hacía, si revelaba nuestra situación, sería peor. Las preguntas vendrían. ¿Por qué tu mamá trabaja desde casa? ¿Por qué nunca viene a las reuniones escolares? ¿Por qué siempre pareces tan cansada? Y entonces tendrían más munición. Más cosas de las que reírse. Déjala en paz, Valeria. Una voz masculina cortó el silencio. Era Lucas. Estaba parado a unos metros de distancia, con su bandeja de almuerzo, mirando a Valeria con desaprobación. Lucas era callado, casi invisible en la jerarquía social de la escuela, pero siempre había sido amable conmigo. Un saludo en el pasillo, una sonrisa ocasional, pequeños gestos que significaban más de lo que él probablemente sabía. Valeria se volvió hacia él con fastidio. ¿Disculpa? ¿Estaba hablando contigo? No, pero claramente necesitas que alguien te diga que estás siendo cruel sin razón. Oh, por favor. Valeria puso los ojos en blanco. Solo estoy haciendo una observación. Si Rita no puede manejarlo, tal vez debería. Tal vez deberías callarte, dijo Lucas, su voz tranquila pero firme. Y dejar de actuar como si tu dinero te diera derecho a humillar a la gente. Por un momento, pensé que Valeria explotaría. Pero entonces sonrió,
esa sonrisa fría y calculadora. Qué lindo, Lucas. Defendiendo a la chica pobre. ¿Es tu nueva caridad del mes? Se dio la vuelta con dramatismo, su cabello perfecto balanceándose, y sus amigas la siguieron como siempre. Pero antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Por cierto, Rita, hay un baile el próximo mes. Probablemente no irás, pero si lo haces, por favor, consigue una mochila nueva. O al menos escóndela en algún lugar. No queremos que arruine las fotos. Y con eso, se fueron, dejando un rastro de risas y susurros a su paso. Me quedé ahí, mirando mi bandeja, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre mí. La cafetería lentamente volvió a la vida, conversaciones reanudándose, pero podía sentir las miradas, escuchar los susurros. Lucas se acercó y se sentó frente a mí en la mesa vacía. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No lo estaba. Pero asentí de todos modos. Gracias, murmuré. No tienes que agradecerme. Valeria es una... Se detuvo, buscando la palabra correcta. Bueno, no es una buena persona. Intenté sonreír, pero mi rostro se sentía rígido. Mis dedos encontraron automáticamente la remiendo en mi mochila, trazando las puntadas que mamá había hecho con tanto cuidado. Cada puntada era un acto de amor. Cada remiendo era una promesa de que estábamos juntas en esto, sin importar qué. Pero Valeria tenía razón en una cosa. Yo parecía pobre. Porque lo era. Y no importaba cuánto trabajáramos mamá y yo, no importaba cuánto intentáramos, la verdad era visible para todos. En el remiendo de mi mochila. En los zapatos con agujeros. En el uniforme descolorido. Y lo peor era que, cada vez que alguien se burlaba, cada vez que señalaban y reían, lo único que podía pensar era, mamá no se merece esto. No se merece una hija que es el blanco de burlas. No se merece preocuparse de que su situación me haga la vida imposible. Pero aquí estábamos. Y todo lo que podía hacer era mantener la cabeza baja y esperar que mañana fuera diferente. Aunque sabía que no lo sería. Nunca lo era. La noche anterior había sido como todas las demás. Llegué a casa después de las 6, exhausta de mi turno en el café donde trabajaba después de clases. Mis pies dolían, mi espalda estaba tensa, y lo único que quería era dejarme caer en mi cama y dormir. Pero cuando abrí la puerta de nuestro pequeño apartamento, vi a mamá en su lugar habitual, frente a la ventana de la sala, en su silla de ruedas, con mi mochila en su regazo y una aguja e hilo en sus manos. Mamá, no, dije inmediatamente, dejando mi bolsa en el suelo. Ya te dije que está bien así. Ella levantó la vista y me sonrió. Era esa sonrisa que siempre usaba, la que trataba de esconder el dolor constante en su espalda, en sus piernas, en todo su cuerpo que nunca dejaba de recordarle el accidente. Está bien, cariño. Casi termino, dijo, sus dedos moviéndose con cuidado sobre la tela. Este agujero estaba empeorando. No quiero que se rompa más. Me acerqué y me arrodillé junto a ella. La luz de la lámpara iluminaba su rostro, y pude ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las que habían aparecido después del accidente. Tenía 42 años, pero a veces parecía mayor. El dolor hace eso. Te envejece de maneras que el tiempo solo no puede. Mamá, en serio, no importa, insistí. Nadie se fija en esas cosas. Era una mentira y ambas lo sabíamos. Ella dejó de coser por un momento y me miró directamente a los ojos. Yo me fijo, Rita. Eres mi hija. Y si puedo hacer algo, cualquier cosa, para que tu vida sea un poco mejor, lo haré. Mi garganta se cerró. Quería decirle que ella ya hacía suficiente. Que trabajaba dando clases en línea a pesar del dolor. Que administraba cada peso como si fuera oro. Que me había dado todo lo que tenía, incluso cuando no era mucho. Pero sabía que si decía eso, si mostraba cuánto me afectaba, ella se sentiría peor. Así que en cambio, simplemente le di un beso en la frente y fui a la cocina. ¿Cenaste?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Esperé por ti, respondió. Pensé que podríamos comer juntas. Abrí el refrigerador. No había mucho. Algunos huevos, un poco de arroz de ayer, medio pimiento, queso rallado que estaba a punto de vencerse. Pero era suficiente. Siempre lo hacíamos suficiente. Preparé tortillas con lo que teníamos. Mamá terminó con la mochila y se acercó rodando a la pequeña mesa de la cocina. Comimos en silencio durante unos minutos, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen tan bien que no necesitan llenar cada momento con palabras. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó finalmente. Bien. El señor Ramírez dijo que tal vez pueda darme más horas el próximo mes. Era mentira. El señor Ramírez no había dicho eso. Pero mamá no necesitaba saber que mis propinas habían sido terribles esa semana,
O que casi había dejado caer una bandeja llena de platos porque estaba tan cansada que mis manos temblaban. Eso es bueno, dijo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Pero Rita, no quiero que trabajes tanto. Tienes 16 años. Deberías estar estudiando, saliendo con amigos, viviendo tu vida. Estoy viviendo mi vida, respondí. Y me gusta trabajar. Me hace sentir útil. Era parcialmente cierto. Me gustaba ganar mi propio dinero, contribuir. Pero lo que no le dije era que también trabajaba porque cada peso que ganaba era un peso menos de presión sobre ella. Cada turno extra era una noche donde no tenía que preocuparse tanto por las facturas. Hablando de salir, dijo mamá, cambiando de tema, ¿hay algo interesante en la escuela? ¿Algún evento próximo? Pensé en el baile que Valeria había mencionado. El baile al que probablemente no iría. No realmente, mentí. Solo lo de siempre. Mamá me estudió por un momento, y supe que no me creía. Pero no presionó. Esa era otra cosa que amaba de ella. Sabía cuándo dejar las cosas ir. Después de cenar, lavé los platos mientras mamá revisaba sus correos electrónicos. Tenía 3 estudiantes esa noche, todos en diferentes zonas horarias, todos pagando apenas lo suficiente para cubrir una fracción de nuestros gastos mensuales. La vi prepararse para su primera clase, ajustando la cámara de su laptop, arreglando su cabello, practicando su sonrisa profesional. Era una maestra increíble. Paciente, clara, divertida. Sus estudiantes la adoraban. Pero yo sabía que cada clase era una batalla. Sentarse en esa silla durante horas, mantener la sonrisa mientras su espalda gritaba de dolor, fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Mamá, dije antes de que comenzara su clase. Te amo. Ella se detuvo, sorprendida, y luego sonrió. Una sonrisa real esta vez, no la profesional. Yo también te amo, mi niña. Más de lo que podrías imaginar. Me fui a mi habitación para hacer mi tarea, pero no podía concentrarme. Seguía pensando en la mochila, en las puntadas cuidadosas que mamá había hecho, en cómo sus dedos probablemente le dolían después. Y luego pensé en Valeria y su grupo. En cómo nunca tendrían que preocuparse por agujeros en sus mochilas o zapatos. En cómo probablemente tiraban ropa que todavía estaba perfectamente bien solo porque había pasado de moda. No era justo. Ninguna parte de esto era justa. Pero la vida no era justa. Lo había aprendido el día del accidente, hace 5 años. El día que un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo y cambió nuestras vidas para siempre. Mamá había sido directora de una escuela primaria. Activa, enérgica, siempre de un lugar a otro. Y en un segundo, todo eso terminó. Los médicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir. Que el daño a su columna podría haber sido peor. Pero no se sentía como suerte. No cuando pasó meses en el hospital. No cuando perdió su trabajo porque no podía regresar. No cuando cada día era una lucha contra el dolor y la frustración. Y mi papá, bueno, él no pudo manejarlo. Se fue 6 meses después del accidente. Dijo que era demasiado. Que necesitaba espacio. Que volvería cuando las cosas se calmaran. Nunca volvió. Así que éramos solo nosotras dos. Y habíamos aprendido a sobrevivir. A veces apenas, pero siempre juntas. Esa noche, después de que mamá terminara sus clases, la ayudé a prepararse para dormir. Era parte de nuestra rutina. Yo la ayudaba a transferirse de la silla a la cama, le daba su medicación, me aseguraba de que tuviera agua y su teléfono al alcance. Rita, dijo mientras acomodaba las almohadas. Sé que las cosas son difíciles ahora. Sé que no puedo darte todo lo que mereces. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué, mamá? Estoy orgullosa de ti. De la joven en la que te has convertido. Eres fuerte, trabajadora, amable. Y algún día, cuando tengas tu propia vida, cuando hayas logrado todas las cosas que sé que lograrás, mirarás atrás y verás que todo esto valió la pena. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No quiero una vida diferente si no estás en ella, susurré. Y siempre estaré en ella, respondió, tomando mi mano. Pase lo que pase, siempre seremos un equipo. Tú y yo contra el mundo. Me quedé con ella hasta que se durmió, observando cómo su respiración se volvía lenta y constante. Y me prometí a mí misma que algún día, de alguna manera, haría que su vida fuera más fácil. Que le devolvería todo lo que había sacrificado por mí. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero lo haría. Porque ella se lo merecía. Se merecía el mundo entero. Y yo haría todo lo posible para dárselo. Mateo Ortiz nunca pensó que terminaría en el Café Luna un martes por la tarde. Normalmente, después del entrenamiento de fútbol,
iba directo a casa o salía con sus compañeros de equipo. Pero hoy Diego, su mejor amigo, insistió en parar para tomar algo. Vamos, hermano, dijo Diego, empujándolo hacia la entrada. Muero de sed y este lugar tiene los mejores batidos. Mateo entró detrás de él, todavía en su uniforme de práctica, con su mochila deportiva colgada al hombro. El café estaba moderadamente lleno, estudiantes con laptops, parejas conversando, algunas personas mayores leyendo el periódico. Y entonces la vio. Rita estaba detrás del mostrador, con un delantal amarillo que parecía 2 tallas más grande, tomando un pedido. Su cabello estaba recogido en una coleta apretada, y había una mancha de lo que parecía café en su manga. Se veía cansada, con ojeras que no había notado en la escuela. Mateo se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, preguntó Diego, siguiendo su mirada. Oh, es la chica de la mochila remendada, ¿verdad? ¿Rita? Sí, murmuró Mateo. No sabía por qué, pero se sintió como si hubiera sido atrapado viendo algo privado, algo que no debería ver. En la escuela, Rita siempre mantenía la cabeza baja, tratando de ser invisible. Pero aquí, trabajando, no podía esconderse. No sabía que trabajaba aquí, dijo Diego, acercándose al mostrador. Vamos. Mateo lo siguió, incómodo. Cuando llegaron al frente, Rita levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Por un segundo, vio pánico en su rostro, como si quisiera desaparecer. Hola, dijo ella en voz baja. ¿Qué puedo servirles? Su voz era diferente aquí. Más profesional, más cuidadosa. Como si cada palabra costara esfuerzo. 2 batidos de fresa, pidió Diego, sin notar la tensión. Grandes. Claro, Rita anotó el pedido, evitando mirar a Mateo directamente. ¿Algo más? No, eso es todo, respondió Mateo, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. Rita asintió y se dio la vuelta para preparar las bebidas. Mateo vio cómo sus manos se movían rápidamente, eficientemente, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Probablemente lo había hecho. Diego encontró una mesa cerca de la ventana y se sentó, pero Mateo se quedó de pie, observando. Rita llevaba las bebidas de un lugar a otro, limpiaba mesas, tomaba pedidos, todo con esa misma expresión cuidadosa, controlada. ¿Desde cuándo trabajas aquí?, preguntó Diego cuando Rita trajo sus batidos. Ella vaciló. Un tiempo, respondió vagamente. ¿Necesitan algo más? No, estamos bien. Gracias. Rita asintió y se alejó rápidamente, claramente queriendo escapar de la conversación. Mateo bebió su batido en silencio, pensando. ¿Por qué Rita trabajaba aquí? ¿Necesitaba el dinero? ¿Sus padres sabían? ¿Por eso siempre se veía tan cansada en clase? Después de unos minutos, Diego se disculpó para ir al baño. Mateo aprovechó el momento para acercarse al mostrador donde Rita estaba limpiando la máquina de café. Rita, dijo suavemente. Ella se sobresaltó, casi dejando caer el paño que tenía en las manos. Sí. No. No le diré a nadie que trabajas aquí. Si no quieres que lo sepan. Rita lo miró, sorprendida. Sus ojos se llenaron de algo que parecía gratitud mezclada con vergüenza. Gracias, susurró. ¿Puedo preguntar? Mateo se detuvo, sin saber si tenía derecho a preguntar. ¿Por qué trabajas? Quiero decir, tienes 16 años. Deberías estar. ¿Deberías estar qué? Interrumpió Rita, su voz repentinamente más fuerte. ¿En fiestas? ¿Saliendo con amigos? Preocupándome por qué ropa usar. La amargura en su tono lo sorprendió. No quise. No todos tenemos ese lujo, Mateo, continuó ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Algunos de nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que ayudar. Tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Mateo sintió una punzada en el pecho. Tenía razón. Él nunca había tenido que preocuparse por dinero. Su familia era cómoda, no rica como la de Valeria, pero nunca le faltaba nada. Lo siento, dijo sinceramente. Tienes razón. Yo no entiendo. Rita parpadeó, sorprendida por la disculpa. Abrió la boca para responder, pero entonces su jefe, el señor Ramírez, apareció desde la cocina. Rita, mesa 7 necesita atención, ladró. Sí, señor, respondió ella inmediatamente, y se alejó sin mirar atrás. Mateo regresó a su mesa justo cuando Diego salía del baño. Terminaron sus batidos y se fueron, pero Mateo no podía dejar de pensar en la conversación. En la forma en que Rita había dicho sobrevivir. Como si cada día fuera una batalla. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Seguía pensando en Rita, en su mochila remendada,
en cómo trabajaba en ese café con ojeras y manos temblorosas. Y pensó en Valeria, en cómo ella y su grupo se burlaban sin saber nada, sin entender nada. Al día siguiente, después del entrenamiento, Mateo tomó una decisión. En lugar de ir a casa, volvió al Café Luna. Se sentó en la misma mesa cerca de la ventana y ordenó un café que no quería. Y esperó. Rita terminó su turno a las 7. Mateo la vio quitarse el delantal, decirle algo al señor Ramírez, y salir por la puerta trasera. Él la siguió, manteniendo distancia. Afuera, en la pequeña área de estacionamiento detrás del café, vio algo que nunca olvidaría. Una mujer en silla de ruedas esperaba bajo una farola. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño despeinado, y llevaba un suéter gastado. Cuando vio a Rita, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Hola, mi amor», escuchó Mateo que decía la mujer. «¿Cómo estuvo tu día?» Rita se acercó y se arrodilló junto a la silla, abrazando a la mujer con fuerza. «Estuvo bien, mamá. ¿Y el tuyo?» «Mejor ahora que estás aquí». Mateo se quedó paralizado, observando desde la distancia. La madre de Rita. Estaba en silla de ruedas. Y estaba esperando a su hija después del trabajo en el frío de la noche. Rita comenzó a empujar la silla por la calle, hablando animadamente con su madre sobre algo que él no podía escuchar. Pero podía ver sus rostros, podía ver el amor entre ellas, la forma en que se inclinaban una hacia la otra como si fueran las únicas personas en el mundo. Y finalmente entendió. Los remiendos en la mochila. El cansancio constante. El trabajo. Todo tenía sentido ahora. Rita no era solo pobre. Era una hija cuidando a su madre. Era alguien que había tenido que crecer demasiado rápido, que llevaba un peso que nadie de 16 años debería llevar. Mateo se quedó ahí mucho tiempo después de que desaparecieran por la esquina, sintiendo algo cambiar dentro de él. Algo importante. Y supo que no podía quedarse callado. No podía dejar que Valeria siguiera humillándola. No podía pretender que no había visto lo que acababa de ver. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Al día siguiente en la escuela, todo cambió. Fue durante el almuerzo. Rita estaba sentada sola en su mesa habitual en la esquina, tratando de pasar desapercibida como siempre. Pero Valeria tenía otros planes. «Chicas, vengan a ver esto». La voz de Valeria resonó por toda la cafetería. «Rita tiene un remiendo nuevo». «¿Cuántos van ya?» «¿50?» Sus amigas se rieron, y pronto otros estudiantes empezaron a mirar. Rita mantuvo la cabeza baja, sus manos apretando su sándwich hasta que el pan se desmoronó entre sus dedos. «En serio, Rita», continuó Valeria, acercándose a su mesa. «¿Tu mamá no puede comprarte una mochila nueva? ¿O es que simplemente no le importas lo suficiente?» Algo en Mateo se quebró. Estaba sentado con su equipo de fútbol en el otro lado de la cafetería, pero se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. El sonido hizo que todos se voltearan. «Basta, Valeria», dijo Mateo, caminando hacia ellas. Su voz era tranquila pero había acero en ella. Valeria se dio la vuelta, sorprendida. «Oh, ¿ahora Mateo Ortiz es el caballero de la chica pobre? ¡Qué lindo!» «No sabes nada de ella», dijo Mateo, deteniéndose frente a Valeria. «No sabes nada de su vida». «Sé lo suficiente», respondió Valeria con desdén. «Sé que viene a la escuela pareciendo una vagabunda. Sé que su ropa está vieja y sus zapatos tienen agujeros. Sé que... ¿Sabes que trabaja después de clases hasta las 7 de la noche?», interrumpió Mateo. «Sabes que luego va a casa y ayuda a su madre, que está en silla de ruedas. Sabes que hace todo esto sola porque su padre los abandonó. ¿Sabías eso, Valeria?» La cafetería quedó en completo silencio. Rita levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, mirando a Mateo con una mezcla de horror y gratitud. Valeria parpadeó, claramente tomada por sorpresa. «Yo, no. No sabías nada», continuó Mateo. «Porque nunca te has molestado en preguntar. Nunca te has molestado en ver más allá de tu mundo privilegiado donde todo se te da en bandeja de plata». Se quitó su mochila nueva, cara, de marca. La dejó en la mesa y sacó un marcador permanente de su bolsillo. Bajo la mirada atónita de todos, dibujó un cuadrado grande en un lado de su mochila y lo coloreó con líneas entrecruzadas, creando un remiendo improvisado. «Rita lleva remiendos porque su madre los cose con amor», dijo, su voz llenando el silencio. «Porque cada puntada representa horas de trabajo. Porque esos remiendos significan que alguien se preocupa lo suficiente como para arreglar las cosas en lugar de simplemente tirarlas y comprar nuevas». Mateo se colgó la mochila ahora marcada. «Y si eso la hace pobre para ti, Valeria, entonces prefiero ser pobre con corazón que rico sin uno». Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
Por primera vez desde que Mateo la conocía, parecía genuinamente avergonzada. Lucas fue el siguiente en levantarse. Sin decir palabra, sacó su propio marcador y dibujó un remiendo en su mochila. Luego Sofía, una chica del club de arte. Después Miguel, del equipo de fútbol. Uno por uno, estudiantes de toda la cafetería comenzaron a marcar sus mochilas. Algunos con marcadores, otros con cinta adhesiva de colores, algunos incluso con pedazos de tela que encontraron en sus casas. Almohadilla patched with love, gritó alguien desde atrás. Almohadilla patched with love, repitió otro. Y pronto toda la cafetería lo coreaba. Almohadilla patched with love, almohadilla patched with love. Rita estaba llorando abiertamente ahora, pero por primera vez, no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de ser vista finalmente. Mateo se acercó a su mesa y se sentó frente a ella. Lo siento, dijo en voz baja. Siento haber revelado tu privacidad. Pero no podía dejar que siguiera pasando. Rita sacudió la cabeza, limpiándose las lágrimas. No, susurró. Gracias. Gracias por verme. Valeria se quedó parada en medio de la cafetería, rodeada de estudiantes con mochilas remendadas, su grupo de amigas mirándola incómodamente. Por primera vez, ella era la que no encajaba. Lentamente, sin decir palabra, salió de la cafetería. Pero antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás a Rita. Sus ojos se encontraron por un momento. Y aunque no hubo palabras, había algo allí. Tal vez no un perdón, no todavía. Pero tal vez, solo tal vez, un entendimiento. Esa tarde, cuando Rita salió de la escuela, había algo diferente en la forma en que caminaba. Su cabeza estaba un poco más alta. Sus hombros un poco más rectos. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. No se sentía sola. Y cuando llegó al café para su turno, le contó a mamá sobre lo que había pasado. Sobre Mateo, sobre los remiendos, sobre cómo toda una cafetería se había levantado por ella. María lloró. Y cuando Rita le preguntó por qué, ella simplemente sonrió y dijo: «Porque estoy orgullosa de ti, mi niña. Porque eres más fuerte y valiente de lo que jamás pensé posible. Y porque finalmente, el mundo está empezando a verte como yo siempre te he visto. Como la persona increíble que eres». Esa noche, mientras María cosía otro remiendo en la mochila de Rita, porque, seamos honestos, la mochila realmente lo necesitaba, las dos sonreían. Porque los remiendos ya no eran símbolos de vergüenza. Eran símbolos de amor. De resiliencia. De la belleza de arreglar las cosas en lugar de descartarlas. Y eso, decidió Rita, era algo de lo que estar orgullosa. 3 semanas después, Rita caminaba por los pasillos con algo que nunca había sentido: pertenencia. El movimiento almohadilla patched with love se había extendido más allá de su escuela. Estudiantes de toda la ciudad compartían fotos de sus mochilas remendadas, cada uno contando historias sobre lo que significaban para ellos. Rita todavía trabajaba en el Café Luna. Todavía ayudaba a mamá cada noche. Todavía tenía ropa de segunda mano. Pero ahora, cuando caminaba por los pasillos, la gente la saludaba. La veían. Y Mateo. Bueno, Mateo era diferente. ¿Rita? Su voz la sacó de sus pensamientos. Estaba frente a su casillero con esa sonrisa tímida. «Hola, Mateo. El baile es este fin de semana», dijo nerviosamente. «¿Te gustaría ir conmigo?» Rita parpadeó, sorprendida. El mismo baile que Valeria había mencionado. «Yo, no tengo un vestido», admitió. «No me importa», interrumpió Mateo suavemente. «Solo quiero pasar tiempo contigo». Rita sonrió. «Me encantaría». Esa noche, cuando le contó a mamá, María lloró de felicidad. «Mi niña va a su primer baile», dijo. «Tenemos que encontrarte algo hermoso». «Mamá, no tenemos dinero para». «Déjame preocuparme de eso». María sonrió misteriosamente. El día del baile, Rita encontró un vestido azul oscuro en su cama. Simple pero elegante, con flores bordadas a mano en el dobladillo. «Mamá», susurró, llorando. «Lo hice yo misma», dijo María. «De una sábana vieja y retazos de tela. No es de diseñador, pero es perfecto». Rita abrazó a su madre. «Absolutamente perfecto». Esa noche, cuando Mateo llegó, se quedó sin palabras. Rita se veía hermosa. El baile fue todo lo que Rita nunca supo que quería. Bailaron terriblemente. Rieron. Y por una noche, Rita olvidó sus preocupaciones. A mitad de la noche, Valeria se acercó. «Rita», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar contigo?» Mateo miró a Rita, preguntando si estaba bien. Ella asintió y siguió a Valeria al pasillo.
Quiero disculparme, dijo Valeria rápidamente. Por todo. Por cada cosa cruel que dije. Por no intentar ver. Rita esperó. Mi madre me contó algo, continuó Valeria. Cuando ella era joven, su familia también era pobre. Tuvo que trabajar desde los 14 años. Y yo nunca lo supe porque ella nunca habla de eso. Como si fuera vergonzoso. Valeria mostró una pulsera simple de hilo trenzado en su muñeca. Esta fue la primera cosa que mi madre me hizo. La guardé años, pero nunca la usé porque se veía barata. Ahora la llevo todos los días. Me recuerda que las cosas más valiosas no son las que cuestan más. Rita sintió algo ablandarse en su pecho. Gracias por disculparte. Sé que no fue fácil. No merezco tu perdón, dijo Valeria. Pero quiero ser mejor. Quiero aprender a ver a las personas de verdad. Todos cometemos errores, respondió Rita. Lo importante es lo que hacemos después. Valeria asintió, limpiándose los ojos. Tu vestido es hermoso, dijo. ¿De dónde es? Rita sonrió. Lo hizo mi mamá. De una sábana vieja y retazos de tela. Valeria la miró con admiración genuina. Es increíble. Tu mamá es talentosa. Y por primera vez, Rita vio respeto genuino en sus ojos. Meses después, Rita se daba cuenta de que su mochila remendada había sido más que una mochila vieja. Había sido un catalizador. Una lección. Un regalo disfrazado. Le enseñó que la verdadera riqueza no está en las cosas que tienes, sino en las personas que te aman lo suficiente como para remendar tus roturas. Que la fuerza viene de enfrentar la verdad con dignidad. Y que a veces, las cicatrices más visibles, esos remiendos que llevamos, son las cosas más hermosas de nosotros. Porque muestran que nos importó lo suficiente como para arreglar lo que estaba roto. Rita todavía tenía esa mochila. Probablemente la tendría para siempre. Porque cada remiendo contaba una historia. De resiliencia. De amor. De dos mujeres que se negaron a rendirse. Y eso, decidió Rita mientras caminaba a casa con Mateo bajo las estrellas, era la historia más hermosa de todas.